Gracias, Señor. Pónganse de pie. Amén. ¿Quién viene por primera vez esta mañana? A ver, manos altos, altos, altos. Déjenlos arriba, iglesia, volteen a ver quiénes son y vayan a daros un abrazo. Mira ya, vayan a daros un abrazote de familia. Y los demás, dense un abrazo ahora sí. Saluda. Bienvenidos todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué gusto verlos. Ya pueden tomar su lugar si quieren. Si no, pues se pueden quedar parados, no hay problema. Tenemos un ambiente libre aquí, entonces si se te antoja pararte, pues ahí, bienvenido. Pues qué gusto verlos otra semana. Amén. ¿Cuántos están listos para aprender? Amén. La semana pasada hablamos de una vida sobrenatural, no de la vida cristiana normal, de lo que significa seguir a Cristo. Hablamos acerca de Jesús como el ejemplo de nuestras vidas, ¿no? Muchas veces lo podemos tomar de otras personas, ¿no? Alguien que entra en cuestión mucho es Job, ¿no? Y cuando empezamos a hablar de la bondad de Dios y las cosas buenas de Dios, ¿no? Y Job, ¿qué? Y un predicador dice, pues no son discípulos de Job, son discípulos de Jesús. Amén. Dice, Job era la pregunta y Jesús era la respuesta, amén. Y muchas veces podemos dejar como las dudas que tenemos, quitar cosas que realmente son claros, amén. Podemos dejar la claridad de lo que la Biblia habla, lo podemos poner a un lado por cosas que no entendemos o cosas que no está muy claro en la palabra de Dios. Y la verdad no tenemos el derecho de hacer eso. Amén. Jesús dijo, yo vengo a representar al Padre. Jesús dijo, todo lo que yo hago es porque el Padre me está diciendo que lo haga. Entonces Jesús es la imagen, Hebreos dice que Jesús es la imagen visible de un Dios invisible. Entonces Jesús vino a representar exactamente cómo era Dios, cómo era el corazón de Dios, qué quería Dios para nosotros. Entonces cualquier cosa, cualquier doctrina, cualquier teología que está fuera de la vida de Jesús no aplica. Amén. Porque eso sí fue claro. Y incluso, pues no vamos a entrar en eso, pero incluso Job tuvo la misma respuesta al final, ¿no? Porque se dicen, no, Dios, y tú, y quitas, y pones, y no sé qué, mi vida. Y Dios llega y le dice, tú estabas cuando yo hice la tierra. Tú estabas cuando el agua y la tierra y los animales, y tú estabas, y son capítulos y capítulos de Dios reclamándole a Job, diciendo, ¿tú estabas? Y Job, no. Entonces, Job, básicamente Dios lo está poniendo en un lugar diciendo, tú no sabes lo que estás hablando. Tú no estabas ahí y tú no me conoces. Y al final lo que Job dice es me arrepiento porque hablé sin conocer. Y tantas veces hablamos los mismos versículos que Job dice, hablé sin conocer, y nosotros hablamos como si conociera. Y él mismo se arrepintió de lo que él había hablado. Y tenemos teologías y teologías y teologías fundamentados sobre algo que Job mismo dice, hablé sin conocer. Básicamente fue una mentira. En ese momento uno sabía que era una mentira, pero fue una mentira. Entonces Jesús vino a establecer y darnos el orden de cómo eran las cosas, darnos el orden de cuál era el corazón de Dios. ¿Cuántas tormentas bendijo Jesús?
¿Cuántas tormentas vino hacia ellos? Y dijo, ¿sabes qué? Ve a esa ciudad, hay muchos pecadores. Y a través de esa tormenta van a arrepentirse de sus pecados, ¿no? No, ninguno. Pero lo hablamos hoy en día, ¿no? Vienen en los Estados Unidos, pasó mucho, ¿no? Cuando vino el huracán en allá, no me acuerdo dónde era, es en Nueva Orleans, un pueblo conocido, ¿no? Por el Mardi Gras, ¿no? La fiesta y la borrachera, y claro que subieron los pastores, sí, claro, por el Mardi Gras. Es por eso, ¿no? Y el castigo de Dios sobre ellos, porque se ponen, ¿no? La borrachera. No, y otro pastor dice, y todos los niños, y todas las familias, y todos los cristianos que fueron, ¿no? Que fueron matados, que sus casas destruidos, ¿ellos qué? No. Si en la Biblia, la misericordia de Dios, en el Antiguo Testamento, Dios dijo, estoy dispuesto a rescatar, salvar toda una ciudad por 10 hombres justos. ¿Cuánto más es bueno Dios hoy? Amén. Entonces Jesús vino a representar a Dios, vino a enseñarnos lo que es Dios, lo que es el corazón de Dios. Ninguna persona se acercó a Jesús y sus necesidades no fueron suplidas, ni una, en toda la Biblia. Si hubiera uno, podríamos tener duda, pero no hay ninguna persona. Entonces Jesús vino a mostrar un modelo de vivir. Jesús dijo, lo que hago no lo hago por quien soy yo, dijo, porque yo estoy conectado al Padre. Cuando vino el Espíritu Santo sobre él es cuando él empezó a obrar y empezó a caminar con el poder y en el poder del Espíritu Santo. Y hablábamos acerca de cómo necesitamos cambiar nuestra mentalidad y empezar a entender, reconocer la presencia que cargamos. Porque por falta de conocimiento, por falta de dar cuenta de lo que tenemos, nos pasamos la vida sin tomar y usar las cosas que están disponibles. No hacemos uso de las cosas que están disponibles para nosotros. Y hoy quiero seguir más o menos la misma línea de la otra semana. Y quiero hablar acerca de caminando según el Espíritu, es lo que quiero hablar hoy. Caminando según el Espíritu. Toda nuestra vida, desde que nacemos, tenemos un chip, ¿no? Tenemos una forma de ver las cosas, tenemos una forma de interpretar y ver el mundo. Tenemos una forma de ver el bien y el mal. Tenemos una forma de actuar ante situaciones, de caminar ante situaciones. Y tenemos muchas mañas. Entonces digan, yo soy mañoso. ¿No? Tenemos mañas, tenemos formas de hacer cosas. Y es algo que ahorita nuestra cultura ha alzado de la humanidad, ¿no? Ha alzado la opinión del hombre. Y hablo con muchísimas personas y yo lo hago como yo quiero. Yo creo en Dios. No, yo creo en Dios, pero voy acá cuando necesito, ¿no? Y que me matan las gallinas y todo esto, sí. Y yo adoro a Dios, ¿no? Y luego hablo al horóscopo, ¿no? Para ver cómo me va a ir en el año, pero yo creo en Dios, ¿no? Y hay una revoltura, está torcido, pues, nuestra forma de caminar. Nuestra forma de ver las cosas y creemos que la opinión mío es lo que cuenta, ¿no? Y yo entiendo el respeto y vamos a respetar a las personas, amén. Yo creo en respetar, pero Dios es la máxima autoridad. Lo que Dios dice es la máxima autoridad. Entonces no es lo que yo opino o lo que yo creo de las cosas, es lo que Dios opina y lo que Dios cree de las cosas. Pero no hemos sido enseñados, el mundo no nos enseña eso. Nos dice, pues si eso está en tu corazón, pues cada camino, ¿no? Y Jesús mismo dijo, ¿no? No tenemos que ir a otro lugar. Jesús mismo dijo, yo soy el camino a Dios. Entonces Buda no es el camino a Dios.
Amamos a los budistas, por supuesto, pero Buda no es el camino a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino. Pero estando en ese, pues todos los caminos van a Dios. Y si hacen lo bueno, pues qué bueno por ellos, ¿no? Y tenemos esta maña, tenemos esta forma de ver, tenemos esta forma de pensar que realmente es anti-Dios, es enemiga de Dios. Es una mentalidad enemiga de Dios, que es contrario de Dios, que es contrario de la forma de Dios de hacer las cosas y de ver las cosas. Entonces llegamos con Cristo con estas mañas, esas formas de hacer las cosas. Tenemos una mente que está corrompida con deseos engañosos, dice la Biblia. Una mente que está corrupta, que está torcido. ¿Torcido de qué? De la forma que Dios diseñó que fuera, alineado con Él. Tenemos una mente que no piensa como Dios piensa, que no actúa como Dios actúa, que no hace las cosas como Dios los hace. Entonces llegamos a Cristo y hay un dilema, ¿no? En 2 de Corintios 5:17, no vayan ahí, pero habla de la nueva creación. Dice que cuando llegamos a Cristo somos una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Lo que está hablando ese versículo es de nuestro espíritu. No estaría hablando de nuestra mente, no está hablando de nuestro físico, ¿no? Si yo medía, no sé, 1,95 antes de dar mi vida a Cristo, no voy a medir 2,10 metros, ¿no? O 1,70, amén. No es físico, no es una transformación física, pero es una transformación adentro de nosotros. Es una transformación espiritual, donde nuestro espíritu de estar muerto, desconectado de Dios, separado de Dios, a estar conectado con Dios. Esa es la transformación. Entonces adentro de nosotros empezamos a cargar con la misma vida de Dios. Juan 1 dice, los que creen en Él les dio derecho de ser hijo de Dios. Y no según la carne, no según la carne, sino según el Espíritu. Y esas personas nacen de Dios. Nuestras hijas tienen nuestro ADN, entonces se parecen, ¿no? Lo mismo, cuando somos nacidos de nuevo, tenemos el ADN de Dios. El ADN de Dios es depositado en nosotros. Y necesitamos aprender a vivir de acuerdo a lo que Dios ha hecho dentro de nosotros. Eso es nuestro caminar como creyentes. Nuestro caminar como creyentes es aprender a vivir y caminar según el Espíritu que está dentro de mí. Pero hay una lucha, la Biblia dice, hay una lucha. Y la lucha es mi carne quiere una cosa y el Espíritu quiere otra cosa. El Espíritu que está en mí quiere algo, quiere justicia, quiere la santidad, quiere la justificación, quiere hacer las cosas como Dios los hace. Pero mi cuerpo quiere hacer las cosas que yo quiero hacer. Y cuando yo los quiero hacer. Y no me interesa la opinión de Dios. Mi carne no le interesa a Dios. Mi carne es egoísta. Mi carne no se quiere someter. Porque cree que es tan difícil ayunar. Quiero comer, ¿no? Y dices, no. Pero ándale. No. He estado contigo por siempre, ¿no? Y nuestra carne tiene voz. Pero también nuestro espíritu tiene voz. Y nuestra vida es aprender a caminar según nuestro espíritu y no según nuestra carne. La madurez espiritual es medido por eso. La madurez espiritual se mide con personas que han aprendido a caminar según el Espíritu y no son carnales. Pablo le dijo a los corintios, nada más están peleando y no, yo soy de aquel, yo soy del otro y ustedes y la división y todo eso. Ellos son niños, son bebés, son inmaduros.
¿Por qué? Porque se dejan llevar por la carne y los celos y que ellos que tienen y yo tengo y se dejan mover por la carne, pero el espíritu no es eso. El espíritu no hay división, en el espíritu no hay esta pelea, no hay egoísmo en el espíritu. Entonces cuando caminamos en egoísmo estamos caminando por nuestra carne. Entonces necesitamos aprender, y es lo que vamos a hablar poquito hoy, aprender a caminar según nuestro espíritu. En Romanos 8 vamos a estar un poquito tiempo aquí. Vamos a orar, perdón. Se me pasó ya. Ya entré en el... Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra que tú nos hablas, Señor, que tú hablas a nuestro corazón. Te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque nos amas. Gracias porque tienes lo mejor pensado para nosotros, Señor. Te damos tantas gracias por eso, Señor. Gracias por corazones abiertos a escuchar tu palabra, a ser movido por ti y por tu palabra. Y Espíritu Santo, te damos gracias porque tú estás aquí, porque tú nos hablas, nos enseñas, tú eres el maestro. Nos enseñas todas las cosas. Nos enseñas lo que está por venir. Gracias, Jesús, que tú lo has hecho posible, que tú tomaste nuestro lugar. Que somos coherederos contigo. Damos gracias por eso, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Romanos 8. Vamos a empezar en el 4. Está hablando de la ley y de la gracia, básicamente. Dice lo que la ley no pudo hacer. Lo que Dios siempre ha querido hacer es la transformación. Amén. No quería algo externo, no quería una obediencia externa, quería una transformación interna. Amén. Entonces, aunque la ley era buena, la Biblia dice que no tenía una debilidad y era nuestra carne. Nuestra carne lo hacía débil. Entonces Dios tenía que ver una forma de hacer las cosas para que realmente pudiera cumplir su propósito y traer la transformación que Él ha querido traer a nuestras vidas. En Romanos 8:4 dice así, dice, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieron en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Vamos a parar ahí por 2 segundos. Dice que no vivamos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Cuando nacemos de nuevo, nuestra naturaleza pecaminosa ya está rota. Pero lo que tenemos es una mente que está conformado a una vieja manera de caminar, una vieja naturaleza, una naturaleza que está corrompida, que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, que no estaba sometido a Dios. Entonces tenemos estas mañas en nuestra mente de ver las cosas y de hacer las cosas. Y lo que vamos a empezar a hablar es que hay esta lucha que necesitamos aprender a enfrentar y aprender a caminar de acuerdo al Espíritu. Siendo pastor no es por criticar, pero quiero dar un ejemplo. No saben cuántas personas han llegado a la iglesia y han dicho, Dios me habló así, estaba ayunando, estaba orando, bajó un ángel y me dijo, ve a Soso. Qué chido. 2 meses después ya no los veo, ¿qué onda? Y la mayoría fueron ofendidos por algo. Que no me gustó como el líder me habló. Entonces me voy. Oye, ¿te acuerdas de ese momento cuando estabas ayunando y estabas pidiendo dirección y a Dios? Es fácil, escúchame, es fácil empezar por el Espíritu, pero terminar en la carne.
Es fácil seguir el Espíritu cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van de acuerdo como yo pienso que deberían de ir. Pero cuando las cosas van contrarios a como yo creo, pero tengo una palabra de Dios, del Espíritu, de estar en algún lugar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser movido por tu carne o movido por el Espíritu? Siempre va a haber dos decisiones, ¿no? Siempre tiene que haber dos árboles en el huerto. Amén. El árbol de la vida y el árbol de la muerte. Siempre tenemos decisiones. Siempre vamos a tener decisiones que tomar. Entonces, lo que determina nuestra vida y lo que causa el crecimiento y la madurez en nuestras vidas es aprender a caminar según el Espíritu. Muchas personas, les digo, llegan por el Espíritu y se van por la carne. Y yo creo que hay personas que se van por el Espíritu. Por supuesto. Pero hay muchos que se van por la carne. Por lo que veo. Quizás en tu trabajo, vamos a ponerlo en otro ejemplo, ¿no? Quizás estuviste ayunando y Dios dijo, hoy te voy a dar este trabajo. Dices, ¡woohoo! No, y las primeras semanas, padrísimo, ¿no? Y luego empiezan los conflictos. Y luego empieza el jefe que le trata mejor a esta persona que a ti. Y los compañeros que están celosos. Y que empiezan, no. Y tenemos la tentación de empezar a ser movido con nuestro espíritu, por nuestra carne, pero Dios nos habló espiritualmente que nos estuviéramos en un lugar, que ese es el lugar donde Dios nos quería. Entonces, constantemente tenemos la oportunidad de ser movidos por la carne o movidos por el Espíritu. Si somos movidos por el Espíritu, decir, no me importa lo que está sucediendo alrededor, Dios me dijo y yo voy a estar aquí. En las buenas y en las malas. El Espíritu Santo es el consolador. Amén. Porque vamos a necesitar consuelo. Amén. Dios sabía que íbamos a necesitar consuelo, entonces voy a enviar el consolador. ¿Por qué? Porque dijo, no va a ser fácil el caminar conmigo. No va a ser fácil porque van a haber situaciones, la lucha está fuerte. Entonces muchas veces empezamos por el Espíritu, pero terminamos en la carne. Empezamos espirituales, pero terminamos carnales, ¿no? Y no hermanos. Carnales, ¿qué onda, carnal? Gálatas 3, eso nos sucede todos los días. Gálatas 3, Gálatas torpes. Tapatíos torpes. No. ¿Quién los ha hechizado? Antes, ¿quién en Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Por la fe. Dice, tan torpes son, no los voy a decir torpes. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con los esfuerzos humanos. Es lo mismo. Digo, ustedes empezaron creyendo. Llegaron a Cristo, escúchame, llegaron a Cristo solamente creyendo por el Espíritu, creyendo. Cero confianza en tu carne. Cero confianza en tu carne. Pero después de un rato empiezas a orar y ayunar. Ya te pones en otro nivel. Y en vez de tu confianza estar en Dios y tu confianza estar en el Espíritu, tu confianza empieza a estar puesto en tu carne. Es que yo hago. Tú no haces. Claro, por eso estás teniendo esa vida, ¿no? Eso es lo que estaba sucediendo. Dice, dice Pablo, tan claro les presenté el Evangelio.
Pero empezaron en el Espíritu, empezaron nada más dependiendo y confiando y cargándose en el Espíritu. Y ahora se están cargando en su propio carne, en su propio cuerpo. ¿No? Están confiando en ustedes mismos en vez de confiar en Dios. Entonces en Romanos 8. Y los que no vivan según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. En el 5, los que viven conforme la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Versículo 6, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios y ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces empieza a hablar todos estos versículos, está hablando de esta lucha, de esta pelea que tenemos con nuestra carne. Amén. Que es nuestra carne contra nuestro espíritu. Nuestra carne y nuestro espíritu es esta lucha constante. Y muchas veces es fácil de confundir. Es fácil de confundir las emociones de la carne con una palabra del Espíritu. Amén. Es fácil confundir la voz de Dios y la voz de nuestra carne, porque los dos tienen una voz. Pero muchas veces lo que sucede es que no sabemos diferenciar. Y no sabemos qué voz estamos escuchando. Por eso Dios ha puesto líderes en la iglesia. Líderes que pueden escuchar, que pueden no tener las emociones carnales para cierta situación. Donde puedes acercar y decir, ¿sabes qué? Siento hacer esto, pero quiero platicarlo. Quiero abrirlo. Dejar que personas hablan a nuestras vidas. Carne o espíritu. Vivir según la carne es pensar y hacer lo que es correcto en tus propios ojos o en los ojos del mundo. Cuando vives según la carne estás pensando y estás tratando de hacer las cosas de acuerdo al mundo, como el mundo lo hace. En todo, y aplica en todo, en todas las áreas de tu vida, ¿no? Aplica en todo. Todos tienen una opinión, amén. Pero Dios también tiene una opinión. Una pareja, es que estamos teniendo conflictos. Y va con su, pues déjalo, ¿por qué te aguantas? ¿No? Hay muchos hombres buenos, ¿no? Pero Dios dice otra cosa, amén. Entonces la cosa es, ¿vas a escuchar la voz del Espíritu o vas a escuchar la voz de la carne o la voz del mundo, que es lo mismo? Hay muchas voces en el mundo, pero la pregunta, ¿qué voz vas a escuchar tú? ¿Qué voz quieres escuchar tú? Cuando somos dañados o lastimados, muchas veces podemos tener una reacción, lo hablamos en Libres, ¿no? Va a haber. Perdonar, es que me hizo esto y de esto y no sé qué. Jesús no dijo, perdonen a menos que estas tres cosas. Amén. Su mandamiento fue perdonar a los que te ofenden. Si alguien te ha ofendido, perdónalos. Eso es caminar según el Espíritu. Cuando me someto mi carne, mi mentalidad natural al mundo espiritual, a la palabra de Dios,
Eso es caminar según el Espíritu. Aquí vimos en el versículo 5 de los deseos. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Entonces la carne tiene deseos, pero también el espíritu. Nos habló tres cosas aquí estos versículos. Los carnales fijan la mente en los deseos de la carne, lo que quiere la carne. Número 2, la mentalidad de carne es muerte. Si vivo mi vida de una forma carnal, va a producir muerte, no hablando físicamente. La muerte que habla muchas veces en la Biblia es de separación de las cosas de Dios, separación de los recursos de Dios, separación del reino de Dios. Entonces cuando seguimos la carne no voy a estar en un lugar donde voy a estar tomando las bendiciones del reino por mi mentalidad, porque los voy a estar rechazando. Entonces la mentalidad carnal es muerte. Y tercero, es enemigo de Dios. Lo tenemos que ver de esa forma. Una mentalidad carnal, opuesto en la carne, es enemiga de Dios. No dices aliado de Dios. Dices enemigo de Dios. Una mentalidad carnal es enemiga de Dios, es contrario a Dios. Es contrario a las cosas de Dios. Es contrario a la forma de ver y de hacer las cosas del reino. Es opuesto totalmente. Entonces una mentalidad carnal es enemiga de Dios. No que tú seas el enemigo de Dios. Lo habla Corintios, éramos enemigos, pero por Cristo nos ha acercado y nos ha hecho hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Puedo ser hijo de Dios y mi mente ser enemiga de Dios. Amén. No cambia mi posición espiritual, pero sí cambia lo que voy a yo vivir y lo que yo voy a experimentar. Si vivimos según la carne, nunca vamos a poder tener frutos espirituales. Si yo vivo según la carne, mi fruto no va a ser espiritual. Amén. Si estoy sembrando a mi carne, dice la Biblia, de la carne vas a cosechar. Y lo único que vas a poder cosechar de la carne es destrucción. No me acuerdo quién estaba hablando con alguien la semana acerca de personas con mucho dinero, que habían conocido a mucha gente con mucho dinero, pero decía, pero sus casas estaban vacíos. No de cosas. Estaba lleno de cosas, ¿no? ¿Qué quieres, corazón? Pues yo creo que un león blanco, ¿no? Un tigre blanco, y creo que sería perfecto para el jardín, ¿no? Y tratan de vivir de acuerdo a un sistema que es un sistema destruida, que es un sistema de muerte, pues. Y piensan, no, cuando tengo esa casa o ese carro, voy a estar tan feliz. Y es una mente totalmente carnal. Y eso lo único que va a producir es muerte, porque dices, 30 años para tener esto y no me dio lo que pensé que iba a tener. 30 años buscando esas cosas, caminando de acuerdo a mis deseos carnales. 30 años, 40 años, 10 años. Y al final no valió nada. La muerte. Una mente carnal nunca va a producir una cosecha espiritual. Nunca va a producir una cosecha de reino. Entonces, si quieres tener, ¿cuántos quieren tener una cosecha espiritual? Amén. Una cosecha espiritual son las promesas de Dios, todas.
Esa es una cosecha espiritual. Cuando tú recibes una promesa de Dios, estás recibiendo una cosecha espiritual. Entonces, si queremos tener una cosecha espiritual, tenemos que aprender a vivir de una forma diferente. Amén. Y es lo que muchas veces no nos enseñan. No nos enseñan que tenemos que renovar nuestra mente y que tenemos que pensar diferente, que no podemos seguir viendo las cosas como los vemos. Sino cuando damos nuestra vida a Cristo, empieza una nueva transformación, empieza una nueva forma de ver las cosas. Porque hay una nueva perspectiva de Dios. Y cuando yo empiezo a alinear mi perspectiva con la perspectiva de Dios, la cosecha empieza a ser una cosecha espiritual, en vez de una cosecha carnal. Caminando según el Espíritu. Cuando caminamos según el Espíritu, nos fijamos la mente en los deseos del Espíritu. Amén. La mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Entonces digan vida y paz. Podemos seguir a Dios y enfrentar cosas negativas, pero vivir con vida y paz. Y cuando seguimos nuestra carne, aunque las cosas van bien, no tenemos esta vida y paz. No tenemos este fruto de vida y paz. Entonces, ¿cómo sucede este cambio? Vamos a entrar en eso. ¿Cómo sucede este cambio? Si soy carnal, si aunque doy mi vida a Cristo, soy carnal, ¿no? Pienso carnal, pienso de una forma natural, pienso de una forma de acuerdo a mi vieja naturaleza. ¿Cómo cambio de ser carnal a ser espiritual? ¿Dónde está esta transición? Aquí mismo en Romanos lo habla poquito adelante en 12. Romanos 12, versículo 2. Dice, no se amolden, okay. A la salida, si necesitan un diccionario, hice un diccionario de mis palabras, entonces puedes ya. Si no tienes el don de discernimiento, entonces puedes, el don de revelación, puedes ir a sacar un diccionario para saber lo que estoy hablando. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados. ¿Cómo sucede esta transformación? Mediante la renovación de su mente. Y así podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La forma de ser transformados, de ser carnales a espirituales, sucede en nuestra mente. Es un cambio de forma de pensar, lo que produce una transformación que sale de nosotros. El cambiar nuestra forma de pensar. Nuestro problema está entre tus orejas. Amén. Mi problema está entre mis orejas. Mi problema no está allá afuera. Está acá adentro. Y gracias a Dios nos ha dado Él la habilidad y el poder de caminar de acuerdo a sus propósitos. De alinear mi mente con su palabra. ¿Qué es esa transformación o renovar tu mente? Es el proceso por el cual comenzamos a sustituir la razón humana con la lógica de Dios. Otra vez, la renovación de nuestra mente es el proceso por el cual comenzamos a sustituir la razón humana con la lógica de Dios. Hay una razón humana, lo estamos hablando, hay una cosa que parece lógico. Para una mente carnal, Jesús no pudo haber caminado sobre el agua.
Es una mente carnal, es enemiga de las cosas de Dios. Es una mente enemiga de Dios, es contrario a Dios. Pero una mente espiritual es diferente. Porque no piensa de acuerdo al hombre o el mundo, piensa de acuerdo a Dios. Y cuando piensas de acuerdo a Dios, puedes empezar a tener el fruto de acuerdo a Dios en tu vida. No tenemos tiempo para ir ahí, pero en 2 de Corintios 10:5 habla de este proceso de la renovación. Y dice que sometemos todo argumentos y toda altivez que se opone al conocimiento de Cristo. Y argumentos y toda altivez son pensamientos y opiniones que son inconsistentes con la forma de ver las cosas de Dios. La renovación de nuestra mente es cambiar nuestra mente, la forma de ver las cosas con la forma de ver las cosas de Dios. Eso es la renovación de nuestra mente. Y cuando renovamos nuestra mente viene una transformación en nuestras vidas. Y cuando renovamos nuestra mente empezamos a caminar de acuerdo del Espíritu y no de acuerdo a la carne. Todos tenemos pensamientos o formas de pensar que son contrarios a Dios y el reino de Dios. Amén. Todos los tenemos. Voltea al que está a tu lado, dile, bienvenido al club. Todos tenemos cosas. Todos tenemos mentalidades o formas de ver las cosas o formas de hacer las cosas o formas de estructurar nuestra vida que son contrarios a Dios, que son inconsistentes con lo que Dios dice que como debe de ser. Hemos hablado esto mucho con parejas que están en conflicto. Y lo primero que siempre tratamos de hablar es, hablamos de la orden de la casa. Efesios dice que Dios ha puesto al hombre como cabeza del hogar y que la mujer tiene que someter. Sí. Amén, aleluya. No. Sí. Hay veces que la mujer es la autoridad y la mujer está sometida a sus papás. Entonces es papás, esposa, hombre, niños. Y lo llegan y hoy, ¿por qué tenemos tantos conflictos? Digo, porque hay un desorden en la autoridad. Hay un desorden en cómo Dios estableció las cosas. Y mientras que no te sometes a la forma de Dios, la bendición de Dios no va a fluir. Es que ha cometido errores. Voltea a ver, dile bienvenido al club. Dios no dijo, el hombre es autoridad a menos que el hombre es cabeza. Puede ser mal cabeza o puede ser buen cabeza. Eso es entre él y Dios. Amén. Pero eso no puede causar. Es que se equivocó, entonces yo ya voy a tomar su lugar. ¿Qué fruto quieres tener? Eso dice el mundo. ¿Qué fruto quieres tener? Quizás te sirve por unos meses, pero ese matrimonio va a un divorcio. ¿Por qué? Porque no están sometidos, no hay una mentalidad de Dios. Y si no hay una mentalidad de Dios, no hay una sumisión a la voluntad de Dios. Y si no hay una sumisión a la voluntad de Dios, el reino de Dios no va a fluir a través de eso. Entonces es un alineamiento, amén.
Y está disponible. Digo, no estamos hablando de obras, no estamos hablando de que, si te pones esa estructura ya ganaste la bendición de Dios o ya ganaste el reino. No es eso, es alinearte de tal lugar donde la bendición que ya está fluyendo puede ser partícipes. Amén. La bendición está fluyendo, el río está fluyendo, pero a veces estamos parados en la orilla. ¿Por qué? Porque no nos sometemos. Tenemos una mentalidad carnal. Es que en mi casa las mujeres siempre han llevado los pantalones. Pues en la casa de Dios no es así. Dios lo estableció de una forma. Hay una autoridad. Someter a la autoridad. Y no es machismo. Escúchanme bien. También dice, hombres aman a sus mujeres. Amén. Entonces estamos hablando, si quieres tener frutos espirituales, tienes que alinearte a lo que Dios dice que es y cómo deben ser las cosas. Amén. Las mujeres, digo, para ponerlo así, el hombre tiene última palabra. Amén. Entonces, para tomar decisiones, yo no digo, ok, Gaby, pues nos vamos, ¿no? Nos vamos a Cancún. No es mi forma. ¿Por qué? Porque yo honro. Entonces tiene que haber una honra mutua. Yo honro su presencia, yo honro su voz. Pero hay momentos en nuestra vida donde hay un conflicto. Y es, pues, ¿sabes qué, Gaby? Yo estoy orando y yo siento esto. Y, no lo siento. Y en esos casos, como autoridad o como cabeza, es donde me toca tomar esa decisión. Yo digo, vamos a hacer esto. Ya platicamos, ya pues compartimos nuestro punto de vista, pero todavía sigo pensando que ese es el camino que Dios tiene para nosotros. Y para ella eso le corresponde decir, ok, me someto. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Y eso y entra, digo, a veces tenemos que entender esto, ¿no? A veces lo hacemos de mal gana, hablando de la casa. A veces lo hacemos de mal gana. Y entonces la esposa, escúchame, las esposas dicen, pues tu papi dijo que quiere hacer eso, entonces, ¿qué es eso? ¿Eso es una actitud de sumisión? No, es una actitud de rebeldía, dice, papi va a hacer lo que él quiere hacer, pero vamos a seguirlo, ¿no? Entonces lo que eso causa es una rebeldía de los niños hacia los papás. Por el mal orden. Gaby y yo hemos hablado de esto. Cuando salimos de la recámara donde hablamos, los dos estamos en la misma página, aunque no esté de acuerdo. Eso muestra unidad. Y eso muestra congruencia. Y significa que las cosas son así cuando papi está o cuando papi no está. Las cosas son así porque establecimos y hablamos que las cosas van a ser así. Y que la mamá no está. Espérate a que vaya papi. Y ya cuando se vaya, se hace mi voluntad, ¿no? Se hace lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces hay mucho respeto, hay mucho honra, hay mucho amor. Yo escucho, por amor a ella, yo quiero escucharlo, ¿ok? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Y hay veces le digo, ¿sabes qué? Tienes razón. Y mejor no. Entonces no podemos tener esa actitud de deshonra y desamor hacia nuestras parejas. Amén. Porque va a ser muy difícil que se someta cuando tienes ese tipo de, tomé la decisión, pero no me dijiste nada. Pues no importa, yo soy el hombre. Eso tampoco es la actitud. Eso no es la actitud de Cristo. La Biblia dice que Cristo dio su vida por la iglesia. Amén. Cristo dio su vida por la iglesia. Entonces, como tú representante de Cristo, tienes que dar tu vida por tu familia.
Pero cuando empiece este orden en casa, empieza a fluir una bendición bien padre. Bien, bien padre. Y no diciendo que somos perfectos en eso, no. A veces tenemos nuestros conflictos en formas de criar, simplemente porque pues yo soy hombre y ella es mujer, no. Simplemente, pero nos ponemos de acuerdo, hablamos las cosas, ok, ¿cómo vamos a hacerlo? Así, ok. Ya quedó establecido, entonces los dos vamos a seguir con lo que hemos establecido. Y eso produce una mente también en los niños de honrar a sus autoridades y de someter. La Biblia dice de someter en Pedro, dice de someter a tus autoridades, no nada más, digo, en la familia, pero también en el gobierno. Amén. Entonces, someter a eso. Entonces, los hombres tienes que amar a tus esposas y tienes que honrar a sus esposas y tienes que darles una voz. Y ellos necesitan saber que los amas, que darías tu vida por ellos. Y eso lo que va a causar eso es este corazón de ok, me someto. Pero cuando alguno de los dos no están haciendo su rol, causa conflicto. Y entonces tenemos que caminarlo, amén. Tenemos que ser espirituales, tenemos que caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Ya es poquito tarde. Les voy a dar 2 versículos, no vamos a leerlo ahorita, pero para los que están apuntando. En Juan 6 del 63 al 64. Dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Jesús estaba hablando, dice, las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Y en Salmos 1:2 habla de estudiar la Biblia, de leer y de meditar. La forma de transformar nuestra mente es a través de la palabra de Dios, no es a través de la oración, escúchame, es a través de la palabra de Dios. La oración es muy importante, pero también el estudiar la palabra de Dios es crucial en nuestra vida, porque la palabra de Dios es nuestro fundamento. Entonces lo que yo tengo que hacer es aprender esto, y la Biblia dice meditar. No nada más leerlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que interactuar con la palabra de Dios de tal forma que realmente está produciendo una transformación en mi mente. Y cuando esa transformación en mi mente esté ocurriendo, va a producir una transformación en mi vida. Entonces la forma de renovar nuestra mente siempre va a ser a través de la palabra de Dios. Quizás pueden decir, tengo tantas áreas, bienvenido al club, ¿no? Y muchas veces no es rápido. Amén. Quizás yo tengo 30 años de pensar de tal forma, ¿no? 25 años de ver las cosas de esa forma. Entonces la transformación no va a pasar en un día. Amén. Va a tomar tiempo. Gracias a Dios no va a tardar otros 25 años, ¿no? Es mucho menos el tiempo, ¿no? que toma transformar nuestras vidas y transformar nuestra mente y transformar nuestro corazón. Y es tan importante porque nuestra vida es una vida espiritual, debe ser una vida espiritual. Ahí en Romanos dice, no estás en la carne sino en el espíritu si has creído en Jesús. Pero aunque somos nacidos de nuevos, podemos vivir según la carne o vivir según el espíritu. Somos espirituales porque Dios nos ha hecho espirituales. Pero si no caminamos de acuerdo del espíritu, mi vida no va a representar espiritualidad. Va a representar carnalidad. Aunque por dentro soy transformado y aunque por dentro soy una nueva creación. Entonces lo que Dios quiere hacer, Dios quiere enseñarnos cómo vivir de acuerdo a su espíritu. Y Jesús dijo, las palabras que les hablo son espíritu y son verdad. Entonces cuando caminas sometido a la palabra de Dios, estás viviendo sometido al espíritu o según el espíritu. Y eso va a abrir la puerta o ponerte en el lugar donde la cosecha espiritual puede empezar a llegar a tu vida.
Dios quiere lo mejor para ti. Amén. Dios quiere lo mejor para tu matrimonio y para tu familia. Dios lo desea más que tú. Entonces, con esa perspectiva, cuando Dios te dice algo, es para tu bien. Aunque cuesta, es para tu bien. Jesús dijo, el sabio no es el que escucha mi palabra, pero que construye sobre ella. Amén. Que lo pone en práctica. Dice, el que lo escucha pero no lo hace es como un hombre que construye sobre la arena y viene la tormenta y te lleva a la casa. Pero el que construye su casa sobre la roca, sobre Jesús, y hace lo que la palabra dice, es como una casa construida sobre la roca y viene la tormenta y no lo mueve. Puede parecer que está teniendo buen fruto tu carnalidad. Puedes pensar, estoy ganando esto, ¿no? Pero llegará el día donde darás cuenta que no. Llegará la tormenta y va a desbaratar esa situación. Entonces tenemos que aprender a vivir según el Espíritu. Y aplica en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando ministramos, cuando predicamos, tenemos que entender que son como dos pozos, ¿no? Podemos sacar del pozo de la carne o del pozo del Espíritu. Cuando queremos hablar en las vidas de personas, podemos sacar del pozo de la carne o del pozo del Espíritu. Y es donde tenemos que aprender, y es un caminar, y es un aprender a vivir según el Espíritu. Estuvimos hablando, Gaby me enseñó una prédica ayer, y estaban hablando de cómo Jesús sanaba a la gente, ¿no? Del ciego, ¿no? Y dijo, ciego, ven, ¿no? ¿No? Ok. No. Ahora ve y lávate. Era Carlos Luna, dice, pues si eras ciego antes, imagínate con lodo aquí en sus ojos. Dice, ¿cómo va a encontrar el pozo, no? Jesús era espiritual. Y en ese momento el Espíritu le dijo, haz esto, escupa en el lodo y ponlo en su ojo. Y por someter al Espíritu, hubo fruto espiritual. Quizás hubiéramos dicho, ay no, aléjate de mí, Satanás, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues no nos sometemos, entonces no tenemos un fruto espiritual. Jesús le dijo de muchas diferentes formas cuando él ministró. Algunos le dijo, ven, lávase. Los leprosos nada más dijo, vayan a representarse. Ni oró por ellos, no dijo nada, ¿no? Los 10 leprosos, ¿no? Ok, tenemos lepra, vayan y represéntense ante el sacerdote. Cuando se representaban ante el sacerdote era porque ya estaban limpios. Entonces Jesús le dijo a 10 personas con lepra sobre ellos, ve y represéntate ante el sacerdote. Se sometieron a una palabra espiritual. Y dice que en camino fueron sanados. Uno puede haber dicho, ay, este loco. Ay, mejor sáname y me voy a representar. Y no hubiera recibido. Se sometieron a lo espiritual y recibieron una cosecha espiritual. Amén. Dios quiere que seamos espirituales. Amén. Que vivimos, que caminemos según el Espíritu.
porque todas nuestras limitaciones están en la carne. Todas nuestras limitaciones están en nuestra mente carnal, nuestra mente que ve. Lo hablé la otra semana de las finanzas, ¿no? Que ha sido algo que hemos tenido que pues, pelear mucho, pues, ¿no? Una mentalidad de pobreza, una mentalidad de cómo. Cuando Dios nos dijo, hablando de espiritual, ¿no? Teníamos hace como 2 años y medio, algo así. No ajustaba, pues no ajustaban las cuentas para el local. Y teníamos a alguien como contador, ¿no? Que está viendo las finanzas y básicamente dijo, no, ¿sabes que necesitamos salir de este lugar? Porque no ajustan las cuentas, pues no ajustan las cuentas en lo que estamos haciendo. Cuando llegamos aquí, Dios nos dio una promesa y dijo esto, quiero que cambien de lugar, porque yo multiplico según mi promesa. Eso fue nuestra promesa y han pasado años y yo estaba un día orando y no que no me mueve la carne. Pero dije, Dios, ¿qué onda? Estaba en mi cuarto y dije, Dios, ¿qué onda? Tú dijiste. Y han pasado 2 años, ¿dónde está la multiplicación? ¿No? ¿Dónde está el crecimiento de acuerdo a tu promesa? Y dije, esta mentalidad no va a ir a nada bueno. Entonces mejor me tomé una siesta, me acosté en la cama y desperté. Y cuando abrí mis ojos, Dios habló a mi corazón. Y me dijo esto, aunque parece tardar, espérala porque sin falta vendrá. Aunque los números dijeron, tienes que salir de ese lugar, mi espíritu decía otra cosa. Y aquí estamos. No por nosotros, por Dios. Amén. Eso es caminar de acuerdo al espíritu, porque a veces la carne es difícil, la lucha en la carne. A veces es difícil. Y a veces sí tenemos que, ok Dios, necesito refuerzo, ¿no? Necesito que me das fuerzas otra vez. Y es lo que Dios hizo en mí. Pero dijo, sí, sigue en ese camino que yo les había dado. Entonces aplica en todos los sentidos. Amén, iglesia. Aplica en todos los sentidos. Tenemos que aprender a ser espirituales, a caminar conforme al espíritu. Y las personas se van a decir loco, como decían a Jesús. ¿Y cómo confías? Mira los números, mira lo sé qué, mira lo sé qué. Pues mi mentalidad no es una mentalidad carnal. Mi mentalidad es una mentalidad espiritual. Y lo que Dios dice es lo que yo creo y obedezco en ese camino. Y eso va a producir mucho fruto espiritual en nuestras vidas. Amén. ¿Quién quiere eso? Amén. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Disculpa la tardanza. Vamos a